No voy a entrar demasiado en mi pasado ni en detalles personales innecesarios, pero hay algo que tienes que saber desde el principio. Siempre he sido una persona solitaria. Desde que era niña prefería estar sola. No tenía muchos amigos. Pasaba horas frente a la computadora jugando videojuegos, perdiéndome en mundos que tenían reglas claras, a diferencia del mundo real. Con el tiempo, cuando llegué a la secundaria, esa soledad empezó a transformarse en otra cosa. Empecé a caminar, caminatas largas, sin rumbo, explorando. Cruzaba bosques, cementerios, zonas olvidadas, y sin darme cuenta desarrollé una obsesión peligrosa: entrar a lugares donde no debía estar. Al principio eran cementerios de noche, después hospitales abandonados, escuelas cerradas, edificios que parecían haber sido borrados del mapa. Cuando finalmente aprendí a manejar, todo se volvió más fácil. No iba con amigos. A veces sí, 1 o 2 veces, pero lo disfrutaba más sola. Y lo extraño es que no me daba miedo. Caminar sola de noche, entrar a lugares abandonados, escuchar ruidos, nada de eso me afectaba. O al menos antes no. 3 meses antes de que todo empezara, terminé una relación. Mi ex se llamaba Caleb. No era violento, nunca me golpeó, pero era controlador, calculador, del tipo que no grita pero observa, que no amenaza pero recuerda. Medía mis palabras, mis horarios, incluso el tiempo que pasaba mirando el celular. Después de dejarlo, cambié de número, cerré redes sociales, me mudé de apartamento. Hice todo lo que se supone que debes hacer para desaparecer de la vida de alguien así. Pensé que lo había logrado, hasta que apareció la avaricia. Era un martes por la mañana. Entré a una cafetería pequeña cerca de mi nuevo departamento. Apenas había ido un par de veces antes. Cuando llegué al mostrador, la chica me sonrió, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Inclinó un poco la cabeza y dijo: «Buenos días, Sunshine». Sentí un frío inmediato en el estómago. Ese era el apodo que usaba Caleb. No era común, no era cariñoso. Lo decía con sarcasmo, especialmente cuando estaba molesta conmigo. «¿Qué pasa, Sunshine?». Intenté convencerme de que era una coincidencia. Días después, pedí un viaje por aplicación para ir al trabajo. El conductor era un hombre mayor, quizá en sus 50. Me miraba constantemente por el retrovisor como si intentara reconocerme. Entonces habló: «¿Alguna vez averiguaste de qué estabas huyendo?». Mi sangre se heló. Esa frase, exactamente esa frase, Caleb me la dijo una vez después de una discusión. Le respondí con un simple «¿qué?», y el conductor soltó una pequeña risa, como si compartiéramos un chiste privado. Y no fue el último. Una mujer en el supermercado me rozó el brazo y susurró: «No puedes desaparecer así nada más». Un hombre en la calle dijo al pasar: «Todavía llevas el cabello así». Un empleado de mi edificio tarareó la misma canción que Caleb solía poner cada vez que discutíamos. No eran sus caras lo que me aterraba, eran sus ojos. Todos me miraban igual, como si supieran quién era, como si yo fuera alguien que creían conocer. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Desesperada, hice algo que juré no hacer. No contacté a Caleb directamente. Escribí a su hermana. Le pedí que le dijera que parara. Ella respondió al día siguiente: «Caleb está en rehabilitación. Lleva 6 semanas sin teléfono». No le creí hasta que vi una foto suya días después. Estaba demacrado, pálido, sosteniendo una ficha de un día sobrio. Entonces, si no era él, ¿quién estaba haciendo esto? Una noche salí tarde del trabajo. No quería volver a casa. Mi apartamento ya no se sentía seguro, aunque nunca había pasado nada dentro. Caminé las 10 cuadras con los audífonos puestos, pero sin música. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi a alguien sentado en el escalón del edificio de enfrente. Un joven con capucha, cabeza baja. Iba a ignorarlo hasta que habló. «Fría la noche, ¿no, Sunshine?». No levantó la vista. Pasé caminando sin responder. Subí las escaleras, cerré todas las cerraduras y me quedé sentada en el sofá durante horas escuchando el silencio.
El mañana siguiente encontré el tapete de entrada dado vuelta. Debajo, escrito con pluma: «Puedes cambiarte la cara si quieres, igual te voy a reconocer». Vomité. Ese mismo día me fui a un hotel, pero ni siquiera ahí estaba segura. El hotel era de esos impersonales, demasiado blancos, demasiado silenciosos. Pensé que eso me ayudaría. Nadie me conocía allí, nadie tenía motivos para mirarme 2 veces. Me equivoqué. La primera noche dormí apenas 1 hora. Cada vez que cerraba los ojos sentía esa sensación incómoda de estar siendo observada, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando lento, esperando que me girara. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo, lentos, medidos, deteniéndose frente a mi puerta. No tocaron, no golpearon, solo permanecieron ahí demasiado tiempo. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por la mirilla, no había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, alguien había dejado una servilleta doblada. La levanté con manos temblorosas. Dentro había un dibujo, un rostro sin rasgos definidos, sin ojos, sin boca, solo la forma de una cara, y debajo una frase escrita con letra firme: «Hoy casi no me reconociste». Al día siguiente decidí hacer lo impensable. Fui a ver a Caleb. La clínica de rehabilitación estaba a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles secos y una cerca blanca que parecía más decorativa que funcional. Cuando lo vi salir al área común, supe que algo estaba mal. No era el hombre que recordaba. Había perdido peso, sus manos temblaban, su mirada ya no era afilada, sino cansada, rota. «No fui yo», dijo, antes de que yo pudiera hablar. «Sé lo que estás pensando, pero no fui yo». Me senté frente a él, sin decir nada. «A mí también me están siguiendo», continuó. «Personas que no conozco, pero que saben cosas que solo tú y yo sabíamos». Sentí que el aire se volvía espeso. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde que intenté dejarlo». «¿Dejar qué?», pensé, pero él respondió sin que yo lo dijera. «A ellos». Caleb me explicó algo que en ese momento sonó absurdo. Habló de un foro en línea, un lugar oscuro, enterrado en capas profundas del Internet, un espacio donde la gente no usaba nombres, usaba caras. Decían que podías compartir memorias, sensaciones, miradas, que podías aprender a ser otra persona. Al principio era solo un juego. Copiabas gestos, frases, manías, pero luego empezaban a copiarte a ti. Me mostró su brazo. Tenía un tatuaje de un símbolo que jamás había visto, pero que me provocó un rechazo visceral, como si mi cuerpo supiera que no debía existir. «Cuando intentas irte», susurró, «no les gusta». Salí de la clínica temblando. Esa noche entendí la verdad. No era una persona, eran muchos. Personas que habían aprendido a observar, a imitar, a usar fragmentos de otros como máscaras. No tenían una identidad propia, solo reflejos. Y yo había sido una de sus favoritas. Durante semanas me escondí. Cambié mi forma de vestir, me corté el cabello, dejé de hablar con extraños, dejé de salir. Pero ellos aprendían rápido. Un día, al mirarme al espejo, noté algo que me hizo gritar. Mi expresión no era mía. Sonreía como sonreía la barista, inclinaba la cabeza como el conductor. Mis ojos ya no me parecían propios. Entonces entendí el último mensaje que recibí, escrito en el vapor del baño del mesón. Ahora tú también sabes hacerlo. No sé cuánto tiempo más me queda siendo yo. Si alguna vez notas que alguien te mira como si te conociera demasiado, si alguien usa una frase que solo tú recuerdas, si ves tu reflejo y algo no encaja, no te quedes mirando, porque tal vez ya están practicando tu cara. Nunca he sido una persona sociable. No es algo que me avergüence, simplemente es la forma en la que siempre he sido. Desde niño prefería estar solo. Mientras otros salían a jugar o hacían planes entre amigos, yo me quedaba en casa, encerrado en mi habitación, pasando horas frente a la pantalla de una computadora o una consola. No tenía muchos amigos, y los pocos que tenía no duraban demasiado. Con el tiempo, esa soledad dejó de sentirse incómoda y empezó a convertirse en refugio. Cuando llegué a la adolescencia,
algo cambió. Ya no me bastaba con quedarme en casa. Empecé a salir a caminar, caminatas largas, sin rumbo fijo. Me internaba en el bosque, recorría senderos que no aparecían en mapas, atravesaba cementerios antiguos solo para ver hasta dónde llegaban. Ahí fue donde comenzó todo. La sensación de estar en lugares donde nadie más estaba. El silencio, la idea de cruzar límites invisibles. Al principio eran cementerios por la noche, saltar una reja, caminar entre lápidas viejas mientras la ciudad dormía. Luego quise más, mucho más. Hospitales abandonados, escuelas cerradas desde hacía décadas, fábricas que parecían haber sido olvidadas por el mundo. Cuando finalmente tuve mi propio auto, todo se volvió más fácil. Podía llegar más lejos, más profundo, más aislado. A veces iba con uno de mis pocos amigos, 1 o 2 veces como mucho, pero siendo honesto, siempre preferí ir solo conmigo mismo y con el lugar. Y lo más extraño de todo, no me daba miedo. Explorar edificios abandonados de noche no me provocaba ansiedad, ni nervios, ni esa sensación que la mayoría describe como terror. Para mí era casi calmante, o al menos antes lo era. Encontrar estos lugares era sorprendentemente sencillo. Usaba Google Earth, hacía zoom sobre zonas rurales, buscaba estructuras solitarias en medio de la nada, graneros derruidos, casas sin caminos claros, edificios rodeados de árboles. Hacía listas, 5, a veces 10 lugares, planeaba rutas. Algunos resultaban no estar abandonados, pero con el tiempo aprendí a distinguirlos. Me volví bueno en ello. Y no, antes de que alguien lo piense, no vivía de esto. Tenía un trabajo normal. Ganaba el salario mínimo como reponedor en un supermercado. Entre la escuela y el trabajo, este hobby ocupaba casi todo mi tiempo libre. Uno de esos días, uno de los puntos de mi lista destacaba más que los demás. Una pequeña iglesia. No aparecía ningún camino claro en el mapa, solo una mancha clara en medio del bosque. Aparqué en un camino de tierra y caminé unos 10 minutos entre árboles y maleza. Siempre llevaba jeans gruesos y botas. Aprendí rápido que la ropa adecuada podía marcar la diferencia entre una exploración tranquila y volver a casa lleno de heridas. A medida que avanzaba, empecé a notar señales: latas oxidadas, restos de basura vieja, pedazos de metal cubiertos de musgo. Sabía que estaba cerca. Entonces el bosque se abrió, un claro, y allí estaba, una iglesia vieja, pequeña, visiblemente deteriorada, completamente sola en medio del bosque. La pintura estaba descascarada, el techo hundido en algunas partes. Frente a la entrada principal había un pozo antiguo, de piedra, cubierto parcialmente por vegetación. Me acerqué primero al pozo. No estaba sellado. Eso ya me pareció extraño. Miré hacia abajo. No vi el fondo, solo oscuridad absoluta, tan negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Me incliné un poco más y entonces lo escuché. Un sonido, un clic. 2 segundos después, otro clic. El mismo sonido, el mismo ritmo, el sonido del pozo. Los clics comenzaron a repetirse, cada vez más fuertes, resonando dentro del túnel. La voz regresó, superpuesta a ese sonido, rebotando en las paredes. Mi pecho se apretó, sentí el pulso en la garganta. No pensé más, corrí. Salí del túnel y crucé el sótano como pude. Llegué a las escaleras y recordé el escalón roto. No intenté saltarlo. Me agarré de los laterales y me impulsé hacia arriba con pura adrenalina. La linterna cayó de nuevo, pero no me detuve. Subí, corrí por el pasillo, atravesé la sala principal, salí por las puertas de la iglesia sin mirar atrás. El aire del exterior me golpeó como un balde de agua fría. Pasé corriendo junto al pozo y me detuve un segundo, sin saber por qué. El sonido había desaparecido. No había clics, no había voz, nada. Me incliné y miré hacia abajo en el pozo una última vez. Oscuridad total. Ni siquiera escuché pájaros. El bosque estaba muerto en sonido. Ese silencio fue lo que más miedo me dio. Me giré y corrí. Corrí entre los árboles, tropezando con raíces, sin importarme los rasguños. Llegué al auto mucho más rápido de lo que me había tardado en llegar a la iglesia, completamente sin hálito. Arranqué y me fui. Ese día no visité ningún otro lugar de mi lista. Conduje en silencio, sin música, intentando entender lo que acababa de pasar. No abandoné por completo la exploración urbana después de eso, pero tomé un descanso.
porque por primera vez entendí algo. No todos los lugares abandonados están vacíos, algunos solo esperan. Y desde entonces, cada vez que veo un pozo antiguo o una estructura religiosa en ruinas, no puedo evitar pensar en ese sonido. Clic, 2 segundos. Clic. Y preguntarme si algo ahí abajo notó que me fui. Nunca he tenido problemas para dormir. Por eso, cuando empecé a despertarme todas las noches a la misma hora, supe que algo no estaba bien. 3:17. Siempre la misma hora. Siempre el mismo silencio espeso, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para observarme. Al principio pensé que era estrés, trabajo, cansancio, pantallas, las excusas habituales. Pero la cuarta noche ocurrió algo distinto. Mi teléfono vibró. No con una llamada, no con un mensaje, con una notificación de grabación de audio. Me senté en la cama, confundido. La pantalla mostraba una aplicación que casi no usaba, la grabadora de voz. Había un archivo nuevo, creado exactamente a las 3:16. Yo no lo había grabado. Lo primero que sentí no fue miedo, fue incomodidad. Esa sensación desagradable de notar algo fuera de lugar en tu propia casa, como un objeto movido unos centímetros. Reproduje el audio. Al principio solo se escuchaba estática, un ruido bajo, constante. Pensé que era un error del micrófono, hasta que escuché mi respiración. Era mi respiración, lenta, profunda, dormida. El sonido duraba varios segundos y luego una voz. Mi voz. No abras los ojos, decía. Todavía no. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pausé el audio. Miré alrededor del cuarto. Todo estaba igual. La puerta cerrada, las ventanas aseguradas. Estaba solo. Volví a reproducirlo. Si escuchas esto, continuaba mi voz, es porque ya empezaste a despertar. El archivo terminaba abruptamente. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente revisé el teléfono. Detalles del archivo, duración, 2 minutos y 11 segundos. Origen, micrófono del dispositivo. Hora exacta, 3:16 AM. No había ninguna explicación lógica. Esa noche dejé el teléfono en la cocina. Le quité el sonido. Lo apagué. A las 3:17 me desperté igual. Esta vez no hubo vibración. Cuando fui a revisar el teléfono, estaba encendido. Y había otro audio. Este era más largo. Lo escuché sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, como si así pudiera protegerme de algo. La grabación empezó igual. Estática, respiración, silencio. Luego, pasos. Pasos dentro de mi casa. Reconocí el sonido del piso del pasillo, el leve crujido cerca del baño, el roce contra la pared, y otra vez, mi voz. No te levantes, decía. Si te levantas, nos ves. El nos se me quedó clavado en la cabeza. En ese momento entendí algo aterrador. La grabación no era de esa noche, era de una noche futura. Esa mañana pedí el día libre en el trabajo. Revisé cada rincón del departamento. Cerraduras, ventanas, armarios. Nada. Decidí hacer algo estúpido. Coloqué una cámara vieja apuntando al pasillo. Activé la grabadora de voz del teléfono y me acosté. No dormí. Me quedé mirando el techo, esperando. A las 3:16, la grabadora se activó sola. No me moví. Escuché mi respiración en tiempo real y luego algo más. Un sonido que no pertenecía a mi cuerpo. Otra respiración. Más lenta, más profunda y muy cerca. No me moví. Ni siquiera respiré más fuerte. El sonido estaba ahí, justo al lado del micrófono del teléfono. Una respiración que no era la mía. Podía escuchar cómo el aire entraba y salía, pesado, deliberado, como si supiera que yo estaba despierto. Luego, un susurro. No era una voz clara, no tenía forma definida, pero entendí cada palabra.
aún no. El teléfono vibró suavemente, como si alguien hubiera tocado la pantalla. Un nuevo archivo apareció. No esperé a que terminara la noche. Me levanté de un salto, encendí todas las luces y revisé la cámara del pasillo. El video estaba grabando. Lo rebobiné. Al principio nada fuera de lo normal. El pasillo vacío, el reloj en la pared marcando el paso del tiempo. 3:15, 3:16. La imagen se distorsionó por un segundo y entonces me vi. Pero no era exactamente yo. La figura salió de la oscuridad del fondo del pasillo. Caminaba igual que yo. Tenía mi postura, mi forma de mover los hombros, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si observara algo que la cámara no podía mostrar. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación, frente a donde yo estaba grabando. La figura levantó la mano y la apoyó contra la puerta. En ese momento, el video se cortó. Borré el archivo, apagué la cámara, apagué el teléfono, y aún así, el sonido continuó. Golpes suaves, rítmicos, del otro lado de la puerta. No eran golpes para entrar, eran golpes para confirmar que yo estaba ahí. «No mires», dijo mi voz desde afuera. «Todavía no sabes cómo volver». Me tapé los oídos, cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas. Cuando abrí los ojos, era de día. No había golpes, no había sonidos. El teléfono estaba sobre la mesa de noche, encendido, con un último audio. Lo escuché. Era corto, muy corto. «Gracias por esperar». Salí del departamento ese mismo día. Lo dejé todo. Me mudé, cambié de número, cambié de trabajo. Y funcionó. Durante meses no pasó nada. Hasta que una noche, en una casa distinta, en una ciudad distinta, desperté a las 3:17. Sin sonido, sin vibración, solo con la certeza absoluta de que algo estaba parado frente a mi cama. No abrí los ojos, porque ahora entendía. No graban para asustarte, graban para enseñarte. Y el verdadero problema no es que algo esté aprendiendo a ser tú, es que poco a poco tú estás aprendiendo a ser como ellos. Nunca fui una persona impulsiva. Por eso, cuando pienso en aquella casa junto al lago Harlow, lo que más me inquieta no es lo que vimos, sino el hecho de que sabíamos que no debíamos entrar y aún así lo hicimos. Corría el año 2018. Mi primo Ryan y yo llevábamos meses explorando lugares abandonados. Fábricas olvidadas, escuelas cerradas, granjas que parecían suspendidas en el tiempo. Siempre con cuidado, siempre con respeto. Nunca forzábamos puertas, nunca entrábamos a lugares vigilados. Hasta que apareció esa casa. Todos en el pueblo la conocían, aunque nadie hablaba demasiado de ella. Una propiedad enorme, a orillas del lago Harlow, oculta tras árboles altos y una reja de hierro torcida por los años. Decían que una familia rica vivió ahí en los 90 y que un día simplemente desaparecieron, sin mudanza, sin despedidas, sin dejar nada atrás, porque todo seguía dentro. El día que decidimos ir, el cielo estaba gris. No había viento, el lago estaba tan quieto que parecía una lámina de metal. Aparcamos en un sendero a casi medio kilómetro y caminamos entre los árboles para no ser vistos desde la carretera. Cuando el tejado apareció entre las ramas, sentí algo en el estómago. La casa era más grande de lo que imaginaba. 3 pisos, ventanales altos, un porche que rodeaba toda la estructura, vencido, podrido, como si estuviera cansado de seguir en pie. La pintura se desprendía en tiras largas, como piel quemada por el sol. El lugar no parecía vandalizado, parecía abandonado a propósito. Rodeamos la casa en silencio. La puerta trasera estaba cerrada, pero sin seguro. En cuanto cruzamos el umbral, el aire cambió. Se volvió espeso, frío, oliendo a polvo antiguo y humedad del lago. La cocina parecía una fotografía congelada en el tiempo.
platos apilados, una taza con un anillo marrón seco al fondo, cajas de comida abiertas, vencidas desde hacía décadas. Un calendario colgaba de la pared. Mayo de 1997. Avanzamos lentamente por la planta baja. En la sala los muebles seguían cubiertos con sábanas amarillentas. La chimenea aún tenía ceniza, como si el último fuego se hubiera apagado y nadie hubiera vuelto jamás. En el pasillo, fotografías familiares, navidades, parrilladas, sonrisas, pero el sol había borrado los rostros de algunas, dejándolos blancos, irreales. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío real. El segundo piso fue peor. Un dormitorio tenía la cama perfectamente hecha, pero todos los cajones estaban vacíos. Otro estaba cubierto por periódicos, decenas de ellos, todos abiertos en la sección de clasificados. Cuando miré las fechas, se me heló la sangre. Todos eran de la misma semana de julio de 1997, y todos tenían anuncios marcados: compradores privados, transacciones discretas, efectivo. El dormitorio principal fue el punto de quiebre. Las cortinas estaban cerradas. Cuando las abrí, descubrí que las ventanas estaban clavadas desde adentro. El armario tenía un candado oxidado y el suelo frente a él estaba rayado, como si algo pesado hubiera sido arrastrado una y otra vez, sin lograr salir. Ryan quiso forzarlo. Le dije que no. Entonces mencionó el sótano. La puerta estaba al fondo de un pasillo estrecho, junto a la cocina. Al abrirla, una bocanada de aire frío y húmedo subió por las escaleras. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. Abajo, las paredes eran de piedra, estanterías vacías, latas oxidadas, una linterna rota. Y en el centro de la habitación, 5 sillas. Diferentes, viejas, formando un círculo perfecto. No estaban cubiertas de polvo, parecían recién usadas. Estaba a punto de decir algo cuando ambos escuchamos un sonido arriba, una puerta cerrándose. Apagamos las linternas al mismo tiempo y entonces escuchamos pasos, justo encima de nosotros. Los pasos se detuvieron. No hubo crujidos, no hubo tos, no hubo palabras. Solo ese silencio espeso que te oprime el pecho, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Ryan me agarró del armo. Sentí como le temblaban los dedos. Entonces, el picaporte de la puerta del sótano se movió. Un sonido lento, metálico, probando. No era un accidente, no era el viento. Alguien sabía que estábamos ahí abajo. El picaporte vibró otra vez, más fuerte. Luego se detuvo. Escuchamos pasos alejándose, cruzando el piso del primer nivel. Durante unos segundos pensamos que se había ido. Fue un error. Los pasos regresaron, más lentos, más pesados. Se detuvieron justo encima de la puerta del sótano. Y entonces, rattle. El sonido del picaporte siendo sacudido con intención hizo que el pánico me recorriera como electricidad. Ryan no dijo nada. No hacía falta. Nos movimos hacia el fondo del sótano, donde una pequeña ventana al nivel del suelo estaba rota y cubierta por una contraventana podrida. No cabía un cuerpo bien, pero no nos importó. Yo pasé primero. El vidrio me cortó la chaqueta y sentí cómo la tela se rasgó. Caí de rodillas sobre tierra húmeda, con las manos llenas de marro. Ryan salió detrás de mí, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Corrimos hacia el bosque sin mirar atrás. Ramas nos golpeaban la cara, las raíces casi nos hacían caer. Solo cuando estuvimos bien adentro, me atreví a girar la cabeza. La puerta del sótano estaba abierta, y alguien estaba ahí. No pude ver detalles, solo una silueta alta, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si nos estuviera observando. No corría, no gritaba, solo miraba. No paramos hasta llegar al coche. El viaje de regreso fue silencioso. Ni música, ni bromas, ni teorías. Esa noche no pude dormir. Las imágenes volvían una y otra vez. Las sillas,
los periódicos, el armario cerrado, la figura en la puerta. 2 semanas después, Ryan publicó en un grupo de Facebook preguntando por la historia de la casa. Un hombre mayor respondió. Dijo que había habido avistamientos, que algunas personas aseguraban que alguien seguía entrando ahí. Un ocupa, tal vez, pero eso no explicaba el círculo de sillas, ni las ventanas clavadas desde adentro, ni la forma en que esa figura no nos persiguió, porque no lo necesitaba. Desde entonces, nunca volvimos a ese lugar. Nunca hablamos mucho más del tema. Algunas casas no están abandonadas, solo están esperando.